Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. La poesía en las causas populares ha sido un medio poderoso para expresar las luchas y aspiraciones de los pueblos alrededor del mundo. A lo largo de la historia, la poesía ha servido como una herramienta para dar voz a las injusticias, la resistencia y la esperanza de los movimientos populares. A pesar de los desafíos, es fundamental, según los expertos, seguir produciendo este género literario para mantener viva la llama de la lucha por las causas de los pueblos y para inspirar también a las generaciones presentes y futuras a seguir defendiendo sus derechos y sus libertades a través del arte y la palabra. Pero ¿cuáles son los desafíos hoy en día? ¿Cómo es el estado de la poesía el día de hoy? Poesía en favor de los pueblos, hoy en Texto y Contexto. Bienvenidos. A lo largo de la historia, la poesía ha servido como instrumento de lucha en favor de los oprimidos. Pensadores como José Martí, Miguel Hernández, César Vallejo, Roque Dalton, Ernesto Cardenal, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, María Zambrano, Julia de Burgos, Mahmoud Darwish, entre otros, han dispuesto sus voces en apoyo de causas populares. Hoy día, situaciones apremiantes como el genocidio que acomete el Estado de Israel en la Franja de Gaza llaman la atención de las organizaciones sociales y artistas en solidaridad con Palestina. ¿Cuál ha sido la actual respuesta de los poetas ante estos crímenes? Ahí teníamos el contexto el día de hoy de nuestro programa y quiero presentar a nuestros invitados. Nos acompañan acá en el estudio, en primer lugar, José Leonardo Riera Bravo. Él es poeta y presidente del movimiento de poetas Aquiles Nazoa. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana, José. También tenemos a Daníbal Reyes. Él es poeta, licenciado en letras y editor. Muchísimas gracias, Daníbal, por tu tiempo con nosotros. Y por último, no menos importante, nos acompaña Livia Vargas González, filósofa, historiadora y poeta también. Gracias por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación. Bueno, y quiero empezar hablando precisamente del estado de la poesía actualmente. Hemos dicho en varias oportunidades la pertinencia que tienen los géneros literarios, la palabra, los escritores en el actual contexto político y social que está presentando nuestro continente y el mundo. Daníbal, quería precisamente empezar con esto. ¿Cuál es el estado de la poesía? ¿Cómo estás viendo ya en día la producción de la poesía y la pertinencia que tiene en este momento? La poesía sigue siendo una herramienta poderosa, ¿no? Convocante, a través de sus facultades de sensibilización, pero no por eso hay que dejar de reconocer las limitaciones que confronta actualmente para la transformación del mundo. O sea, hay limitaciones que posiblemente son propias de la misma poesía o de los poetas, pero en un mundo actual, una globalización con grandes poderes hegemónicos, otros medios de manifestación, ha perdido. O sea, no con esto le quito mérito a la poesía y el poder de transformar, pero sí creo que hay que reorganizarse y asirse a lo que tiene, que es el poder de sensibilizar, ¿no? de ofrecer el refugio temporal. O sea, entender que la poesía es un refugio temporal, no es que es más allá de una experiencia estética que se ofrece a la realidad, pero bueno, creo que esa es parte de la naturaleza y lo que ha mantenido a la poesía también salva, ¿no?, de todo este caos. Hablabas de reorganización. Quería, José, tu opinión, ¿sí? Porque en el mundo actual y con los actuales formatos, sobre todo los digitales, se manifiesta también ese desafío hacia el mundo de las letras. ¿Cuál es la pertinencia que estás viendo en la poesía hoy en día, a pesar de esos formatos y la posibilidad de reorganizarse, como dice Daníbal? Yo creo que es muy interesante que nosotros planteemos el hecho de que la poesía es un elemento que nos aglutina en la emoción, en el afecto y fundamentalmente en el rasgo más importante que tienen los seres humanos, que son precisamente la humanidad. Nosotros creo que en un contexto global en el cual pareciera que el ser humano es dejado de lado, que es el elemento menos importante
importante en cuanto a todo cómo se desarrolla el sistema de poder en el mundo. Nosotros estamos organizándonos en cuanto a la poesía en función de que, bueno, por ejemplo, desde el movimiento Aquiles Nazoa, que es un movimiento creado para que los niños y niñas se vayan acercando a la poesía, ha sido interesante ver cómo ellos lo utilizan como una herramienta de crecimiento, de desarrollo y especialmente de entender cuál es su papel en el mundo, partiendo del hecho de que evidentemente somos seres sensibles y desde esa sensibilidad nosotros tenemos el derecho, para no decir el deber, de expresarnos en esa medida. Ahora, Livia, ¿crees que la poesía está perdiendo relevancia actualmente en la lucha social, en la lucha de los pueblos del continente y el mundo? Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la poesía se viene convirtiendo en ese canal que permite a las voces ocultas, apagadas por los grandes poderes hegemónicos para manifestar que existimos, ¿no? Que esas voces están. Y la poesía es ese gran canal, no solo para esas voces expresarse, sino también para sacudir con esas voces a quien le llega. A veces no necesitas mucho lobby, ¿no? A veces necesitas la calle, a veces necesitas el encuentro con el otro, con la otra, y en esos encuentros se van generando tejidos más orgánicos, y yo creo que la poesía viene ocupando un lugar orgánico muy importante, incluso en las redes, ¿no? Y el gran desafío de la poesía hoy de recrearse con esos otros formatos, ¿no? La videopoesía, la posibilidad de hacer poesía colectiva desde los formatos virtuales, ¿no? Entonces yo creo que, si bien como Daníbal dice que estamos en un momento bastante difícil para las expresiones del arte, porque vivimos en un mundo globalizado donde la técnica viene arropando todo y donde la inteligencia artificial casi que nos sustituye, la poesía sigue diciendo que lo humano sigue teniendo prioridad, y el crear y el sentir. Claro, ahora, disculpa, Daníbal, ahora quería preguntarte, ¿la falta de difusión actualmente está perjudicando esta posibilidad de poder a los escritores seguir divulgando esta lucha social a través de la poesía? Yo creo que nosotros siempre hemos tenido que confrontarnos con esa falta de divulgación, ¿no? Ha habido momentos en los que se nos... Así. Sí, yo creo que oscila, ¿no? Y está esto de cómo se encaja uno en las industrias culturales o cómo le resiste a ella y cómo uno se reinventa otros espacios. Y si bien a lo mejor no haya mucha difusión, yo creo que por otro lado las redes abren unos caminos con todo lo que uno pueda cuestionarle, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Yo digo que no hay una respuesta definitiva sobre el rol de la poesía en cuanto a abordar las luchas sociales. Se puede argumentar que a lo largo de la historia también poetas, ¿no? han estado en línea con causas opresoras, sí, entonces hay que ver, ¿no? O sea, no estoy delegitimando el poder de la poesía. La poesía depende cómo se reciba el mensaje, cómo se actúe en frente a ello y la posición que tiene el poeta ante esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Diferentes contextos políticos, religiosos. O sea, en este momento nosotros estamos indignados, ¿no? Y como sujetos, como hombres, como mujeres, y como poetas, como sujetos de carne y hueso, podemos manifestar nuestra indignación. Y posiblemente a través de la poesía, en algunos poemas, pudiéramos transmitir esa angustia existencial del momento que tenemos, porque sabemos que eso ayuda a la memoria, a rescatar la memoria. Sabemos que la poesía trasciende la barrera lingüística, va desde lo profundo, más allá de lo efímero y de lo tangencial. Pero la historia ha demostrado que también hay otras personas que utilizan también la sensibilidad, su rol de poeta, para defender unas causas que a nosotros, a todas luces, nos parece injustas. Y son causas, sobre todo en el continente, que han tenido un cerco. Hemos visto, por ejemplo, en países como Argentina, algunos escritores que se están expresando muy mal precisamente de las leyes, de los ajustes que están también allí afectando al mundo de las letras y sobre todo a la Argentina. ¿Cómo se ve ese desafío, José? El hecho
hecho también no solamente de adaptarse a una nueva realidad social, un nuevo formato para la poesía, sino también adaptarse a los ajustes que hacen gobiernos en el continente y el mundo para poder entonces seguir adelante, no solamente con la divulgación, sino con expresar libremente a través de la poesía las luchas sociales. Bueno, yo creo que precisamente de allí partimos. La poesía es un arma cargada de futuro y en esa perspectiva es un arma que nos corresponde a todos y todas. Estamos en un contexto en el cual hay muchas batallas relacionadas a lo social, a lo humano. Y desde esa perspectiva nosotros hemos entendido que, como dice Ali Primera, como lo dijo, cuando nombro la poesía, nombro al hombre. En esa perspectiva, desde la poesía, nosotros hemos construido, no solamente en Venezuela, sino a nivel global, como bien lo dices, e incluyendo a Argentina, una lucha y una batalla que va más allá inclusive de las publicaciones, de los autores, de los escritores consagrados o digamos reconocidos. Y precisamente vemos, como bien lo decía Aníbal, cómo vamos expresando esa indignación, pero no desde la perspectiva de adaptarnos o de ser cómplices de lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Sino más bien desde la perspectiva de que en esa batalla la humanidad, el sentimiento, la sensibilidad, evidentemente es quizás la única arma que nos queda, y de manera estética, hermosa, pero también, digamos, de manera desgarradora, nosotros la presentamos en función de cambiar ese mundo que no estamos dispuestos a aceptar. Bien, decíamos, el arma, la única arma que nos queda, el mundo de las letras, por supuesto, en el contexto cultural y social que se está presentando en nuestro continente y el mundo. Luego de la pausa vamos a seguir hablando precisamente desde una perspectiva más global, ¿no? El mundo de la poesía y esa lucha que llevan los pueblos de nuestro continente y el mundo. Hoy en Texto y Contexto, ya regresamos. Gracias por seguirnos hoy hablando de la poesía al servicio de los pueblos. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza ha tenido, por supuesto, la reacción internacional desde muchos ámbitos, y el mundo de las letras no ha sido la excepción. Si ha seguido otros programas de Texto y Contexto, estamos abordando este tema precisamente porque lo que está ocurriendo en ese lugar está afectando no solamente la percepción de lo que ocurre en Oriente Medio a través de políticos, a través de la sociedad civil, sino también a través de intelectuales y de escritores. Y es justamente este tema que quería abordar, y empiezo contigo, Olivia. El tema en la Franja de Gaza y la lucha palestina empieza a cobrar fuerza. Sin embargo, los escritores tienen ante sí un desafío. En primer lugar, poder expresarse de esa manera sin llegar al veto, porque incluso en algunos países han vetado a escritores, actores, han vetado a personas intelectuales que se han expresado de alguna manera pro-Palestina. ¿Cómo estás viendo ese desafío? Yo veo que, bueno, primero la situación que está ocurriendo en Palestina, no es una situación, el genocidio que está ocurriendo en Palestina es de preocupar, porque es inédito. O sea, es la primera vez, siento yo, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, donde seguimos estando como espectadores sin posibilidad, casi impotentes, de poder frenar ese exterminio, que no es solo contra Palestina. O sea, el precedente que eso genera para toda la humanidad es gigantesco. Es quien nos tenga quien no corresponda con el lugar del opresor, pues el mensaje está clarito: te podemos exterminar. ¿Y qué hacemos nosotros frente a eso, no? Nos han silenciado. Sin embargo, no perdemos chance y oportunidad para, cuando tenemos el espacio y el momento indicado, salimos. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Me viene a la mente cuando los atletas negros levantaron la mano, ¿no? Y fue un momento único, ¿no? En el que ellos pudieron expresarse, y cómo estos actores, artistas, intelectuales han alzado sus voces sabiendo el riesgo de ser despedidos, cancelados, silenciados. Pero es eso, ¿no? Nos toca eso, y uno va y asume la voz y alza la voz y se une con muchas voces, porque uno sabe que no está solo en esta batalla. ¿Y has visto una unión en ese particular
dentro pues, del mundo de las letras. Sí, cómo no, recientemente salió un comunicado de artistas intelectuales pronunciándose justamente en contra del genocidio de Gaza. En Brasil, donde yo vivo, ha habido tertulias, saraos, destinados justamente a pronunciarnos en contra del genocidio en Gaza. Una amiga poeta argentina que vive en Brasil, judía, ¿no?, alza su voz en favor del pueblo palestino, y esas son voces importantes, Voces importantes, como decíamos, y lo abordábamos también en otros programas. Decíamos que el sionismo tiene cierta tendencia o algunos elementos fascistas, y esto pudiese también afectar no solamente lo político y lo social, sino también la cultura. Daniel, ¿cómo estás viendo tú ese escenario? Bueno, en un mundo como el que estamos viviendo y hemos vivido a lo largo de la historia, lleno de complejidades geopolíticas, pero cada día más peligroso. Estamos al borde de una guerra mundial, de una nueva guerra mundial. La poesía debe no rendirse, por supuesto, debe continuar siendo la voz que nos recuerda a la humanidad, ¿no? Pero yo sigo insistiendo de la imposibilidad. O sea, yo como poeta lo siento. ¿Qué puedo hacer? Más allá de manifestarme como sujeto, de escribir un poema. Cuando hay otros agentes importantes, decisores en la humanidad, donde su voz tiene mayor alcance por los medios sociales, por su poder político, como o sea, nuestro presidente se ha manifestado, es un presidente de un país. Yo creo que más de la mitad de la humanidad se ha manifestado. Y eso es, ¿qué han hecho? ¿Qué se ha logrado? No se ha logrado mucho. O sea, no quiero ser apocalíptico, ni desesperanzador, ni derrotero, pero creo que no es suficiente. Entonces ahí uno dice, ¿basta la poesía? Entonces, no me estoy cuestionando mi oficio, porque es mi esencia, pero lo que me cuestiono es el impacto real. O sea, quizás en una época ancestral donde no habían otros medios, otra forma de registrar la realidad, de denunciar, de llevar la voz del alma de la humanidad, posiblemente la poesía tenía más. O sea, no es que ha perdido relevancia, pero sí ha perdido o se ha diluido entre otros tantos factores o otros agentes que tienen un poder de decisión y no lo toman. O sea, no hay forma. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Hacer lo que siempre he hecho, ¿no? Aparte de cantar a la belleza, a cantar a la justicia, porque esa es mi naturaleza, ¿no? Pero sí es cierta molestia por agentes que pudieran ser más decisivos en parar este genocidio televisado, porque es un genocidio televisado. O sea, uno se pregunta, ¿qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo esa gente que vivió esa época, cómo dejaron que mataran tanto, cómo se mató tanta gente pero nos tocó? Y estamos entendiendo que no podían hacer nada, porque los que podían hacerlo no lo hicieron. Entonces yo estoy ahí, me debato en eso, estoy en ese cuestionamiento. Un debate y un cuestionamiento válido, sobre todo para el mundo de la cultura. José, tu opinión también sobre el tema. Bueno, yo creo que, por ejemplo, Ali Primera lo planteaba bastante claro en canciones como La Noche del Jabalí, que él planteaba, no preguntemos cuántas veces por segundo mueve las alas el colibrí, preguntémonos más bien, por ejemplo, qué estamos haciendo por Haití. Y asimismo nosotros lo podemos hacer con Palestina y con muchísimas naciones y con muchísimos pueblos que están precisamente en su proceso de autodeterminación. Pero además de eso, Ali Primera en la canción Tía Juana decía, mi solo esfuerzo es un simple viento, pero con el viento del pueblo tendré la furia de un vendaval y esa no me la quitarán, esa fuerza no me la quitarán. Entonces nosotros desde esa perspectiva, por ejemplo, dentro de las acciones que estamos tomando como Movimiento Aquiles Nazoa, el 17 de mayo, que además es el Día Nacional de la Poesía en Venezuela, es una marcha de la poesía, la tercera marcha de la poesía, que va desde la Plaza Bolívar de Caracas hasta el Panteón Nacional por los sueños de la infancia, incluyendo, por supuesto, la infancia palestina. Creo que es muy importante que nosotros, sí, desde la poesía, la sensibilidad, podemos expresar nuestra mano solidaria, nuestro abrazo solidario, fundamentalmente lo hagamos por los niños y niñas y por sus sueños, que tienen evidentemente todo el derecho
derecho y todo el deber de nacer, de crecer y de contribuir a este mundo, un mundo que no debe ser como el que hoy tenemos, sino que debe ser un mundo de paz, de amor, de solidaridad, de esos valores que solamente a través de la poesía podemos promover. Y un tema que efectivamente desde lo poético tiene bastantes aristas. Quería preguntarte, Livia, tu percepción sobre el interés del público, ¿no? En esa poesía y en ese tema directamente sobre las luchas sociales, no solamente el tema de la Franja de Gaza, del genocidio en Palestina, sino otras causas importantes en el mundo. Sí, yo difiero un poco con Dan en el sentido, no es apocalíptico, pero sí, los poderes hegemónicos siempre van a estar. Nosotros siempre hemos estado en disputa y en desventaja, ¿no? Pero desde esa desventaja, ¿qué hacemos? Y recuerdo perfectamente, voy a citar dos ejemplos, ¿no? El poder que ha tenido la voz de una poeta negra, trans, amiga, brasilera, como no solo para denunciar y para atravesarnos y sacudirnos frente a lo que vive, la realidad que viven las personas trans, negras sobre todo, sino cómo ella se ha convertido en una portavoz de esa comunidad, ¿no? Y que da esperanza. Y sí, me pueden matar, porque matan a las personas trans día a día, pero aquí estoy, sigo viviendo y muestro mi voz. Y el otro ejemplo es el papel que jugaron precisamente el arte en lo que ocurrió en Chile en el 2020, en el estallido social del 2020. Fue profundamente artístico, profundamente creativo, fue una explosión de vida, de creatividad, y eso es el arte, es la poesía es vida, y es una reafirmación de la vida. Y aunque sea chiquitito, ese chiquitito puede ser chiquitito hoy, pero después se puede convertir en miles de voces, ¿no? Y ese es el gran poder, ¿no? Ese de reafirmar la vida desde la expresión estética, desde el sentir, ¿no? Yo daría esos ejemplos, yo creo que hay otros muchos, pero eso da cuenta de que estamos vivos y que sí, ustedes están allí, hablemos de la negritud. ¿Cuánto no sufrió la negritud que llegó desde el Mediterráneo, desde el Atlántico hasta acá, estas tierras, y han pasado más de 300, 400 años y todavía nos llega, ¿no? Y es eso, es calle, es los lugares donde se hace el teatro, son lugares donde se reúne la gente para poder expresarse a través de la palabra y a través de esta cultura tan rica y sobre todo en nuestro continente y sobre otros temas importantes que afectan la vida cotidiana de nosotros como latinoamericanos, pero también de todos los pueblos del mundo. Recuerde que este tema usted también puede tener ese feedback con nosotros a través de contáctenos@telesurtv.net para hablar de este y otros temas, hoy de la poesía, mañana sobre otro tema importante en nuestro continente y el mundo. Lamentablemente se nos termina el tiempo. José, muchísimas gracias. Livia, gracias por tu tiempo con nosotros. También Daníbal, gracias por tu tiempo. Y bueno, así finalizamos Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.